En esta ocasión vamos a tratar un pasaje del Evangelio que es universalmente conocido. Es el pasaje de la oración del Padre Nuestro. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que el Padre Nuestro nos va a aparecer en dos evangelios diferentes. Nos lo relata San Mateo y San Lucas. Hay diferencia entre los dos porque el caso de Mateo, en el Evangelio de Mateo, es esa versión larga que es la que rezamos nosotros habitualmente. Sin embargo, San Lucas nos relata otra versión más cortita del Padre Nuestro. También hay que tener en cuenta que esas dos versiones diferentes se dan en dos contextos diferentes. Es decir, San Lucas nos relata ese momento en el cual el Señor manifiesta esa oración, pero que es cuando concretamente uno de sus discípulos le pide que les enseñe a orar. Sin embargo, en el caso de San Mateo es muy diferente, porque el momento es el momento del sermón en la montaña, el momento de las bienaventuranzas. Concretamente nos vamos a centrar en este que es el largo, el llamado largo, que es precisamente el que nosotros rezamos, como decimos, todos los días y debemos de rezar, porque es el que nos va a dar un mayor contenido. No solo porque sea más completo ese Padre Nuestro, esa oración, sino porque el contexto en el que se da es un contexto en el que el Señor nos va a hablar de la importancia de la oración, igual que nos habla también de la importancia de la limosna y de la importancia del ayuno. En relación a esta oración, ya lo que decimos, el contexto nos ayuda a tener muy claro cómo el Señor nos pide que oremos. No es simplemente el hecho de la oración del Padre Nuestro en sí, sino esos consejos que nos da para orar en todo momento. De esa manera, estamos concretamente en San Mateo en el capítulo 6, y en el versículo 6 nos dice así: Tú, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí, en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Aquí el Señor nos recuerda la importancia de esa intimidad que tenemos que tener con Él, de buscar esos momentos de silencio, de aislarnos del resto del ambiente que nos rodea, de las circunstancias que a veces también nos pueden quitar la paz, nos pueden angustiar, para tener ese momento de intimidad, de ese tú a tú con el Señor y tener esa oración profunda. Y además, inmediatamente después, en los versículos 7 y 8, sigue dando una serie de pautas. Y así nos dice: Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho, como los paganos, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Tantas veces nosotros tendemos a hacer de la oración algo pesado, insistente, agobiante, y tratando de convencer al Señor de lo que necesitamos, de lo que deseamos, de las cosas que parece que el Señor no tiene en cuenta, se olvida de que para nosotros son vitales, ¿no? Y sin embargo el Señor nos recuerda aquí muy claramente que el Padre lo sabe todo, el Padre sabe mucho mejor que yo qué es lo que necesito y qué es lo más conveniente para mí. Y es ahí cuando Él comienza a recitar el Padre Nuestro, dándonos esas 7 pautas, esas 7 peticiones que evidentemente sí tenemos que pedir todos los días, porque no son cuestiones que nos puedan venir bien, sino que son cuestiones vitales, que necesitamos todos en todo momento, a lo largo de nuestra vida. En relación a la importancia de esta sencillez en la oración, que es lo que nos muestra el Señor con el Padre Nuestro, de tratar de ir a lo esencial, de no enrollarnos con mucho contenido en la oración, de no tratar de darle vueltas y vueltas, hay una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Calcuta, que me parece que viene muy a cuento y es muy bonita. Ella invitaba a la gente a hacer una oración todos los días, muy especial. Y era simplemente, y además lo hacía ella lo manifestaba porque ella lo hacía todos los días, nada más despertarme, decir simple y llanamente: buenos días, Jesús. Decirlo de corazón, porque ella decía que antes de hacer las oraciones cotidianas de la mañana, de llevar a cabo la Eucaristía, de adoración eucarística, de hacer pues las tareas que correspondieran, era simplemente el hecho de hacerme consciente y de invitar al Señor de esa manera tan sencilla, con ese buenos días, Jesús, de invitarle a tomar parte en mi vida, a hacerle consciente de que yo deseo que Él esté conmigo y de hacerme yo también consciente de que Él es la persona más importante en mi vida
y es la persona a la que primero tengo que tener en cuenta desde mi primer instante de cada día cuando me despierto. Con lo cual es un poco también lo que ella nos muestra, la Madre Teresa de Calcuta, esa importancia en la sencillez de la oración, en ir a lo más elemental, a no darle vueltas a las cosas, porque esencialmente lo que debemos de buscar es esa presencia del Señor en mi vida, a través de ese diálogo, esa conciencia que debo de tener de que Él está ahí y de que Él desea escucharme, pero que sobre todo desea que yo le escuche y que yo le abra las puertas de mi corazón para que Él pueda actuar en todo momento. Esta oración del Padre Nuestro, como decíamos, nos aparece en esos dos evangelios. Por un lado, tenemos el Evangelio de San Mateo. Aquí el contexto en el que vamos a encontrar esta oración, como decíamos también, es el del Sermón de la Montaña. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo y comienza con ese maravilloso mensaje de las bienaventuranzas. Acto seguido, dentro de ese Sermón de la Montaña, es cuando nos empieza a desarrollar esa oración, dentro de ese contexto de la limosna, de la oración y del ayuno. Y ahí concretamente dentro de la oración nos desarrolla el Padre Nuestro. Este es, como decíamos, el Padre Nuestro largo, el que nosotros rezamos habitualmente, con esas 7 peticiones. Y como cosa curiosa también, San Mateo lo que hace es destacarnos también esas palabras del Señor al final de ese Padre Nuestro, cuando nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. De esa manera el Señor aquí destaca claramente, dentro de esas 7 peticiones, esa quinta petición, esa petición del perdón, dejando claro esa condición para poder ser perdonados, de que nosotros también tengamos esa actitud de perdonar. Y siendo conscientes que también para ser capaces de perdonar necesitamos de la gracia de Dios, para tener esa capacidad en nuestro corazón de perdonar cualquier ofensa. El otro evangelio es, como decíamos, el de San Lucas. Y en el caso del evangelio de San Lucas, el contexto, curiosamente, es justo después del pasaje de ese encuentro en la casa de Marta y de María. Recordamos cómo en este pasaje el Señor destaca sobre todo esa actitud orante y de escucha de María en contraposición con esa actitud que tiene Marta de ofuscación, de estar tensa por todas las circunstancias que ella está tratando de llevar a cabo sin tener en cuenta esa presencia del Señor. De esa manera aquí también es significativo que San Lucas destaque esa oración del Padre Nuestro justo inmediatamente después de esta actitud de estas dos hermanas. Como decimos, en este contexto nos va a aparecer este Padre Nuestro, que es esta otra versión más corta. Recordamos también cómo en este caso lo que rodea esta situación es que el Señor, como nos relata San Lucas, estaba orando y cuando termina su oración es cuando llega un discípulo y le pide que les enseñe a orar. Aquí, como vemos, este Padre Nuestro es más corto, faltan algunas de las peticiones que aparecen en el de San Mateo. Y de esa manera, bueno, pues lógicamente nosotros tendemos siempre a rezar el texto, el pasaje más largo. Curiosamente, también, en este caso, San Lucas, después de esta versión del Padre Nuestro, de esta oración que nos muestra el Señor, hay un detalle muy significativo. Y es que aquí el Señor y San Lucas nos destaca esas palabras del Señor insistiendo en esa necesidad que tenemos de pedir. Así, aquí está ese pasaje cuando el Señor nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es decir, aquí vincula muy claramente el Señor esa oración que es claramente de petición, porque tenemos que pedir insistentemente esas cuestiones tan concretas. Bueno, pues es esa convicción que nos muestra el Señor de que si pedimos eso, se nos va a conceder. Y nos sigue diciendo, también muy significativo, en el versículo 11: ¿qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?
Aquí el Señor lo que nos muestra claramente es eso. Ante esa petición que nosotros hacemos al Señor, nosotros esa petición la podemos hacer erróneamente. Muchas veces podemos pedir cosas que creemos que no son convenientes y sin embargo no nos son convenientes o no son necesarias o incluso a veces pueden ser inconvenientes o peligrosas para nuestro bien. Es decir, es como en este caso concreto que pone el Señor, ¿no? Como si nosotros realmente le estuviéramos pidiendo algo que nosotros creemos que es bueno, como en ese caso puede ser un pez o un huevo, y sin embargo, en el fondo realmente para nosotros sería una serpiente o un escorpión, es decir, algo que nos dañaría, que nos podría envenenar. De esa manera, como dice el Señor, ¿no? Si nosotros nunca daríamos a un hijo nuestro una serpiente o un escorpión, el Señor evidentemente tampoco nos va a dar nunca eso a nosotros, aunque nosotros pensemos que es bueno. Igual que un niño pequeño puede pedir algo y demandar algo a su padre pensando que es bueno para él y sin embargo evidentemente ser también malo. Es decir, el Señor aquí nos pone este ejemplo tan claro de la importancia de esas peticiones del Padre Nuestro, porque en esas peticiones evidentemente no va a haber nada malo, nada venenoso, sino todo lo contrario, va a haber algo que es fundamental e imprescindible para nosotros. Y nos sigue diciendo en el Evangelio de San Lucas: si vosotros pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Es decir, aquí el Señor nos muestra la importancia de ser conscientes de que lo más esencial que tenemos que pedir es ese don del Espíritu Santo, ese don del conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Es decir, también esa esencia del Padre Nuestro. Si nosotros somos conscientes de lo que es bueno y lo que es malo para nosotros, lo que es bueno y lo que es malo para mí, evidentemente ahí, por esa acción del Espíritu, seré capaz de pedir realmente lo que me conviene, que será evidentemente lo que Dios me desea dar. Será esa voluntad de Dios en mí. Aquí tenemos esta oración tan especial y tan fundamental en nuestras vidas del Padre Nuestro. Como tiene evidentemente muchísimo contenido, vamos a dejar ya para la siguiente presentación esas 7 peticiones, para tratarlas con un poco más de detalle. Con lo cual, simplemente ahora nos voy a invitar a que abréis vuestras Biblias y oréis con ese Padre Nuestro, ya que lógicamente todos lo conocemos de memoria. Con lo cual es simplemente tratar de profundizar en esas palabras que repetimos todos los días y en qué le estamos diciendo exactamente al Señor. Pero yo os digo, para entrar con más detalle, lo dejamos ya para la siguiente presentación. Que tengáis todos un feliz y bendecido día.